Muy buenas tardes, queridos alumnos de los terceros y cuartos años medio. Vamos a comenzar la clase correspondiente al 14 de septiembre, en la cual tenemos planificado abordar el contenido de termodinámica. El objetivo de la clase es aplicar variables de estados termodinámicas en situaciones teóricas y experimentales, desarrollando habilidades del pensamiento científico, como medir, observar, predecir, diseñar un procedimiento. Lo que es la fecha objetivo le voy a dejar copia en el chat de la clase. Bien, la termodinámica podemos decir que es una parte de la física o química, porque tiene relación tanto con física, pero también con química, que hace un estudio principalmente de los cambios de temperatura dentro de una reacción química o dentro de un sistema. Y acá uno de los conceptos es el concepto de sistema, que el sistema es una parte que se separa del total, del universo, porque me interesa estudiarla. Por ejemplo, si estoy hablando de una persona que tiene problemas respiratorios, el sistema respiratorio sería el sistema, y todo lo que rodea al sistema se le llama entorno. Y además del entorno, tenemos el total, que sería el universo. Y dentro de los tipos de sistemas, tenemos tres tipos de sistemas, que son el sistema abierto, el sistema cerrado y el sistema aislado. En el caso del sistema abierto, es el sistema que puede intercambiar masa y también puede intercambiar energía. Un ejemplo, pensemos que estamos calentando agua en una olla en la cocina, pero sin la tapa. Ahí tengo un ejemplo de un sistema abierto. Ahora, si le coloco la tapa, solamente va a poder intercambiar energía, pensando que la cocina está encendida. Pero la masa no va a intercambiar. Por lo tanto, ahí tengo un sistema cerrado y finalmente el sistema aislado no puede intercambiar ni masa ni energía. Si analizamos el cuerpo humano, ¿cómo se clasificaría? ¿Un sistema abierto, un sistema cerrado o un sistema aislado? Aislado. No sería aislado. ¿Por qué no hay aislado? Porque un aislado ¿Sería abierto? sería abierto. Porque no, el aislado no intercambia ni masa ni energía. Y nosotros, por ejemplo, intercambiamos masa, comemos, ¿cierto? Y también descomemos cuando vamos al baño. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema que intercambia masa. Y en cuanto a la energía, nosotros también intercambiamos energía, ya sea el proceso de respirar, o de repente cuando hacemos deporte, transpiramos, estamos intercambiando energía. Por lo tanto, nosotros somos un sistema de tipo abierto. Continuando, y con relación a la energía, de hecho la termodinámica se basa en el estudio de la energía, ¿ya? Tenemos el concepto de calor. El calor, para ustedes, ¿qué es el calor? ¿Es la temperatura más elevada? ¿Se relaciona con la temperatura? Sí, pero no es lo mismo, ¿ya? El calor es una energía, como muchas otras, energía luminosa, energía sonora, cinética, potencial, energía mecánica, etcétera. Entonces, el calor es una forma de energía, ¿ya? Hay conceptos que se tienden a confundir. Por ejemplo, calor y temperatura. La temperatura es una medida, son escalas para medir el calor, ¿ya? Pero no es lo mismo calor que temperatura. El calor es la energía y la temperatura es una escala para medir una temperatura. El calor va a existir específicamente cuando dos cuerpos están en diferente temperatura y el calor va a fluir desde el que tiene más temperatura al que tiene una menor temperatura para llegar a un promedio. Por ejemplo, si tengo una taza de café caliente, el café está caliente en relación al aire. Por lo tanto, el calor del café se va a ir hacia el aire. O sea, el café se va a enfriar. ¿Ya? O si tengo, por ejemplo, un refresco, una bebida o una cerveza que está helada, ¿ya? Y estoy acá en el verano,
hace una gran temperatura, por lo tanto, el calor del aire me va a calentar la cerveza o la bebida o el refresco. Por lo tanto, van a llegar a una temperatura promedio. La escala más importante, si hablamos de temperatura, es Kelvin. Existen otras más, por ejemplo, la que se ocupa en Latinoamérica, la Celsius, la que se ocupa en otros países como Estados Unidos, la Fahrenheit. Y si hablamos del calor, la unidad de calor más importante es el Joule, ¿ya? Calor es un tipo de energía. Voy a recopiar el objetivo para la gente que se demoró un poquito en el almuerzo. Y la fecha que copiamos hace un par de minutos en el chat, ¿ya? Para las personas que se integraron ahora. Ahí le recopié la fecha y el objetivo, ¿ya? Bueno, continuando, tenemos también el concepto de trabajo. El trabajo mecánico también influye en lo que es la termodinámica. El trabajo corresponde a la fuerza que se aplica por el desplazamiento. O sea, el trabajo se multiplica la fuerza por el desplazamiento. ¿La fuerza? ¿En qué unidad se mide la fuerza? Newton, ¿ya? ¿Y el desplazamiento? ¿En qué unidad se tiene que medir el desplazamiento, que es una distancia? En metros, ¿ya? La unidad de distancia o desplazamiento sería el metro. Estamos hablando del sistema internacional. Y la unidad de trabajo, ¿ya? También es la misma unidad que la energía. De hecho, el trabajo también puede corresponder por definición a la diferencia de la energía. El trabajo es la energía necesaria para poder desplazar, producir un movimiento. Si yo, por ejemplo, estoy sujetando este mechero, ¿ya? Yo no estoy haciendo ningún trabajo. Independiente que esté haciendo una fuerza para sostenerlo, no lo estoy moviendo, no lo estoy desplazando, ¿ya? Acá hay una fuerza bastante notoria, que es la fuerza peso, lo tira hacia abajo. Si lo saco, se cae, porque hay una fuerza que se llama peso, que se relaciona con la gravedad, la aceleración de gravedad y la masa del cuerpo. El trabajo puede ser positivo, negativo o nulo. En el caso de que sea nulo, ya sea la fuerza o el desplazamiento es cero. En el caso de que sea positivo, tanto la fuerza como el desplazamiento tienen la misma dirección, el mismo sentido. Por ejemplo, si el cuerpo está acá, lo muevo hacia abajo, el trabajo es positivo, porque la fuerza peso, que en este caso está actuando sobre el objeto, es hacia abajo y lo estoy desplazando hacia abajo. Por tanto, como tiene el mismo sentido, estoy hablando de un trabajo positivo. Pero todo lo contrario, si el cuerpo lo muevo verticalmente hacia arriba, estoy haciendo un trabajo negativo. Porque en este caso, independiente que tengan la misma dirección, en este caso sería vertical, la fuerza es hacia abajo, el peso hacia abajo, pero lo estoy moviendo hacia arriba. Por lo tanto, son contrarios. En ese caso tengo un trabajo negativo. Y si solamente a sujeto, ¿estoy haciendo un trabajo en este momento? Independiente que tengo que hacer fuerza para sujetarlo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no se está moviendo. Para que haya un trabajo tiene que haber un desplazamiento. ¿Ya? Y hay un concepto importante que tiene relación también con la termodinámica, que es el concepto de calor específico. Por definición, el calor específico podemos decir que es la cantidad de energía calórica, ¿ya? Es la cantidad de energía calórica que se necesita para elevar un gramo en 1 grado Celsius. También podría ser en la escala Kelvin, un Kelvin, pero en este caso sería lo mismo, porque la conversión entre Celsius y Kelvin se le suma 273, pero en realidad la variación de temperatura va a ser la misma, ¿ya? Bueno, cada sustancia tiene un calor específico diferente. Hay sustancias que le cuesta calentarse, pero hay otras que se calientan rápido. Como también hay sustancias que
se enfrían rápido, ¿ya? Entonces, el calor específico se relaciona con cuánto calor le tengo que meter a algo para que se caliente, ¿ya? No sé si hay alguna consulta hasta el momento. No, profe, ninguna. No, profe. El calor específico se tiende a confundir con otro concepto que se ve también ya sea en física o en química, que es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica se parece mucho, pero la única diferencia es que en vez de gramos va la unidad mol. Y mol se relaciona con la cantidad de materia. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo una ecuación, los coeficientes que van afuera me indican la cantidad de mol. Pasamos a la actividad experimental, demostrativa. Nos están proponiendo una pregunta de investigación que dice: ¿quién logra incrementar la temperatura más rápido entre el aceite y el agua? ¿Qué es una hipótesis? ¿Alguien recuerda lo que era una hipótesis? La hipótesis es la respuesta a la pregunta. Entonces la idea es que respondan dos personas voluntarias levantando la mano para tener dos hipótesis diferentes. Voluntario. ¿Sí? Señorita Cabezas. Daisy, Cabezas, te escucho. Me equivoqué. Ya, pero cualquier persona puede responder una pregunta tan básica como que dice: ¿quién logra incrementar la temperatura más rápido, el aceite o el agua? ¿No me escuchan? ¿Están ahí en la clase o no? Sí, se la escucha, profe. Ya te estoy preguntando quién se calienta más rápido, el agua o el aceite. El agua. El aceite. Sí. El aceite. El aceite. Ya, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién habló? ¿Quién fue? ¿Fue la Gisley Yo. o no? Y otra persona más. Ya, pensemos que fue la Gisley. Yo la Entonces, Gisley, pero no sé quién más había hablado. Yo también le dije. ya, pero da lo mismo, fue Gisley, ya, inventemos que fue ella. Ya, entonces, la Gisley nos creó una respuesta, una hipótesis que, según ella, dice el aceite. No sabemos si el aceite o el agua. ¿Ya? No sabemos si el aceite o el agua. Pero eso da lo mismo, porque es una hipótesis. Es como cuando jugó Chile el otro día. Me preguntaron: ¿cómo va a ganar Chile? Gana 2-1. Yo predije un resultado. Puedo incluir sentimientos, que soy chileno, etcétera. Da lo mismo. Por lo tanto, una hipótesis en realidad siempre va a estar buena, porque es lo que uno cree de lo que podría ocurrir. ¿Ya? ¿Alguien piensa diferente a la Gisley? O sea, que la pregunta que nos están diciendo, que respondamos: ¿quién logra incrementar la temperatura más rápido? ¿Quién se calienta más rápido? ¿El aceite o el agua? ¿Alguien que Yo piense también diferente? pienso que el aceite, estoy de acuerdo con ella. Ya, sería la misma hipótesis. Porque también puede haber más de una hipótesis. Yo cuando hago un trabajo científico, un proyecto científico, en base al método científico, como te apuntaba el objetivo de la clase, puedo tener más de una hipótesis. Y generalmente cuando yo me junto a trabajar en un grupo de trabajo, tengo más de una hipótesis, porque no todos piensan igual. Entonces el compañero va a pensar que el aceite, el otro va a pensar que el agua, el otro va a pensar que no, se calientan al mismo tiempo. Entonces, no sé si alguien tiene otra idea. ¿No? ¿Nadie más? Algunos me están hablando, por ejemplo, que se relaciona con la densidad. No necesariamente, ¿no? Por ejemplo, el mercurio es un elemento metálico, se encuentra en estado líquido,
no necesariamente se va a relacionar eh, con la densidad, ¿ya? Bueno, le preguntamos, por ejemplo, a Solange, ¿estás, Solange Arellano? ¿No estará? Ya, no está Solange Arellano. Camila Bastías, eh, Sí, profe. ¿cuál es su hipótesis? ¿Quién se va a calentar primero, el aceite o el agua? Yo creo que el agua. Ya, ¿tú crees que el agua? Entonces acá ya tenemos dos hipótesis. Eh, los materiales que vamos a ocupar, te los muestro. Tenemos, por ejemplo, mecheros, ¿cierto? Estos mecheros, lógicamente, son a gas. Entonces, le damos el gas y enciende. De ahí tengo fuego. Tenemos termómetros. Tenemos otro mechero. Tenemos un vaso con 100 ml de agua. Y tenemos un vaso con 100 ml de aceite vegetal. ¿Ya? Lo otro que nos están preguntando, después de la hipótesis, es que respondamos, en este caso, las variables y el procedimiento. Primero veamos el procedimiento. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para hacer el experimento? Hacer un experimento que nos permita responder a esta pregunta. ¿Qué podríamos hacer? ¿Algún voluntario que nos quiera guiar con los pasos a paso? ¿Cómo podemos hacer un experimento para saber si el agua se calienta primero o el aceite se calienta primero con los materiales que tenemos? ¿Cuáles son los que tenemos? Un ¿Poner a vaso calentar las dos? con aceite, tenemos termómetros, tenemos mecheros. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Encender el mechero. ¿Ya? Encender Número uno, encender los mecheros. los cosas para calentarla. ¿Ya? Están encendidos los dos mecheros. ¿Ya? ¿Y ahora qué hago? Poner las cositas encima de ellos. ¿Las manitos? No, pues los fresquitos con el agua y el aceite. Ah, ya. Pero quizás me va a costar más poner el agua y el aceite porque están encendidos. A lo mejor sería más fácil colocar primero los vasos, ¿ya? Uno en cada mechero. Tratar de medir la temperatura. Tenemos dos termómetros, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre este termómetro y el termómetro que tiene en tu casa? Generalmente el termómetro clínico. ¿Cuál podría ser la diferencia? ¿Que el mío es más largo? ¿El tuyo es más cortito? ¿A qué se refiere con eso? Nos referimos que el Que rango. ¿Sí, Fernando? creo que porque tiene más números de grados. Excelente, tiene un rango mayor. Y la explicación es lógica. Usted o su cuerpo no va a tener una temperatura de 60 grados o 70, porque ya estaría muerto hace rato. Pero el rango es más corto. En cambio acá es para medir agua, aceite u otras cosas. Por lo tanto, el rango va en este caso de menos 20, no menos 10 hasta 110. Entonces, por ejemplo, puedo medir la temperatura del aceite, que me marca 29 grados Celsius. ¿Ya? Y en el caso del agua, no, el aceite está bajando. El agua me está marcando 20 o 21. Y el aceite también está llegando a 20, 21. ¿Qué será? ¿Por qué los dos me marcan 20, 21? ¿A qué se refiere esa temperatura 20, 21 grados Celsius? ¿Por qué el aceite y el agua tienen la misma temperatura? Porque la llama del mechero está a la misma intensidad. No, están apagadas. No, si no prendió los mecheros. Ah, ¿Temperatura chuta. ambiente? ¿Ah? Porque la temperatura del ¿Dónde está la ambiente, temperatura ambiente? del aire, ¿cierto?
No cierro la puerta, está desnivelada. Ya. Entonces tenemos dos sustancias, aceite, agua, a temperatura ambiente, que en este caso la sala me está marcando que tiene 20, 21. ¿Ya? Y bueno, lo importante ahora sería, el siguiente paso sería encender los mecheros y ver quizá al minuto más o menos eh, cuál es la temperatura que tienen después del minuto. ¿Ya? Para eso podríamos utilizar un cronómetro. No sé si alguien tiene un cronómetro que nos ayude. ¿Nadie tiene un cronómetro? ¿Ya yo tengo celular? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me puede ayudar, por favor? ¿Tú me dices cuándo? Voy. Listo, profe. Ya, ahí va. Ya démosle quizá un minuto y vemos la temperatura. ¿Tú me dices cuándo? Por mientras voy a colocar esto acá. Ya. Es importante, por ejemplo, que ¿cómo se llama? Que el termómetro no esté tocando el vidrio, porque si estoy tocando el vidrio, estoy midiendo la temperatura del vidrio, no de la sustancia, no del líquido. ¿Va al minuto ya o no? No, ya casi. ¿Cuánto va? 40. Por mientras te cuento que el aceite lleva cerca de 80 y el agua lleva cerca de 60. El aceite tiene 95, pensemos que va al minuto, y el agua tiene Listo, profe. 65. Fíjate, el aceite tiene 95 y el agua tiene 65. Por lo tanto, ¿cuál sería el resultado? Que el aceite se calentó más rápido que el agua. Está más rápido. Y si se calienta más rápido, también sería lógico pensar que se enfría más rápido. ¿Ya? Ya se enfrió un poco, podemos ver la temperatura. Recuerda que al comienzo estaban los dos a 20, 21 grados Celsius, que es la temperatura que está dentro de esta sala de clase. Pasó aproximadamente un minuto, llegó a 95 en el caso del aceite, y en el caso del agua llegó a 64, 65. Si mido la temperatura nuevamente del aceite, sigue caliente todavía. Vamos a esperar que se enfríe un poco. ¿Ya? Pero ¿cuál sería? Ahora la pregunta sería parecida. ¿Cuál de las dos sustancias se enfría más rápido? ¿El aceite o el agua? El aceite. El aceite, o sea, el aceite le cuesta poco calentarse, pero también le cuesta poco enfriarse. El agua tiene 62. Y el aceite tiene 89. Pero va a ir bajando constantemente. ¿Ya? Si le damos un tiempo, el aceite es más probable que llegue más rápido a la temperatura ambiente que el agua. El agua se va a demorar un poco más. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar un par de minutos. Y después nos vamos a dar cuenta que lo más probable es que el aceite se demore más en enfriarse que el agua. ¿Ya? Ambos están bajando la temperatura. ¿Ya? Ambos que estaban más calientes le están cediendo calor, en este caso al aire, al entorno, hasta llegar a una temperatura promedio, que sería la temperatura ambiental. Siguiendo con ese tema, ¿ya? El procedimiento que tendrían que notar sería primero entonces colocar los vasos a los mecheros, encender los mecheros, medir el tiempo, medir la temperatura, etc. El paso a paso, eso es un procedimiento, es como una receta de cocina. Nos quedan las variables primero que todo. Las variables son las cosas que cambiaron. Por ejemplo, para hacer este experimento, los dos vasos
¿Tenían lo mismo? Los dos Creo que el vasos, agua tenía un poquito más. la cantidad era lo mismo, 100 ml, pero tienen lo mismo, los dos tienen agua, los dos tienen sal, los dos tienen aceite. ¿Qué es lo que tenían los vasos? ¿Lo mismo? No. No, no tienen lo mismo. Entonces, la variable independiente, lo que nosotros decidimos para hacer un experimento, para comprobar la pregunta, sería el tipo de sustancia. Y dependiendo del tipo de sustancia, nuestro procedimiento era calentarlo, ¿ya? Entonces, la variable dependiente sería la temperatura. Porque si tenía aceite, se calentaba más rápido. Si tenía agua, no se calentaba tan rápido. Era más lento el proceso. El resultado lo podríamos ordenar. Si somos más rigurosos, podemos tener una tabla de resultados. Por ejemplo, podemos tener una tabla de resultados cada un minuto, qué pasó con el aceite, qué pasó con el agua. Si analizamos ahora, por ejemplo, el agua no me ha bajado mucho, en cambio el aceite está bajando más rápido. ¿Ya? Y después yo tengo que analizar, tengo que explicar por qué. Tengo que explicarle por qué, tengo que retomar la hipótesis. La Gisley, que predijo una hipótesis, dijo que el aceite, pero la Camila dijo que era el agua. Entonces, ¿cuál de las dos hipótesis sería correcta? ¿La uno o la 2? La 1. La hipótesis uno sería correcta, dependiendo de los resultados, etcétera, etcétera. En cambio, la hipótesis 2 no estaba correcta, ¿ya? Es decir, aceptamos la hipótesis uno y en este caso refutamos o no aceptamos la hipótesis 2. Ahí tendríamos que explicar por qué realmente el aceite, qué será que tiene el aceite que hace que se caliente más rápido. Puede ser el tipo de enlace químico, puede ser la explicación. Eso sería lo que es un análisis de resultados. No sé si hay alguna consulta de lo que hemos visto hasta el momento que se relaciona con el concepto de calor específico. Más arriba, en la diapositiva anterior, nosotros vimos una tabla de calor específico, e incluso la respuesta la podemos haber sacado de ahí. Por ejemplo, el calor se puede medir en joule o se puede medir en calorías. El calor específico, la unidad es joule partido en gramos por grado Celsius o caloría partido en gramos por grado Celsius. Dependiendo en qué trabajemos el calor, sería la misma unidad para calor específico. Si comparamos el agua es 4,182. Y si buscamos el aceite, no está el aceite ahí. ¿Sí? No está ahí el aceite. ¿Ya? Pero el aceite tiene que ser menor que el agua. El agua es una de las sustancias, si es que no es la más, que tiene más calor específico. Por lo tanto, al agua le cuesta calentarse y le cuesta también enfriarse. ¿Ya? Sigue bajando la temperatura del aceite, sigue bajando la temperatura del agua. Pero el que está bajando más rápido, el que tiene cambios más bruscos, es el aceite. Por lo tanto, el aceite se calienta, pero también se enfría más rápido. Y acá viene un ejercicio que dice, se requiere para aumentar la temperatura de 50 gramos de agua en 1 grado Celsius, se requieren 209 joules, no está hablando del calor, para aumentar la temperatura de 50 gramos de agua en 1 grado Celsius. Por tanto, el calor específico del agua es 4,18 y nos están dando la unidad. Si se desea aumentar la temperatura de 200 gramos de agua en 20 grados Celsius, ¿cuánto calor debe agregarse al sistema? Acá tenemos que presentar la fórmula ya de calor específico o de calor, la cual nos queda de la siguiente manera. La Q significa calor y es igual a la multiplicación de la masa por calor específico por la variación de la temperatura, ¿ya? Por el cambio de la temperatura. Por lo tanto, demos un espacio de tiempo para que usted pueda sacar cuánto es el calor, ¿ya? Demos 2 minutos.
Bien, vamos a revisar. Entonces nos quedaba que la Q, el calor, es igual a la masa. ¿Cuánto sería la masa del ejercicio? Los 200 gramos de agua. Excelente. Lo tenemos que multiplicar por el calor específico del agua, que incluso te lo estaban dando dentro del ejercicio. ¿Cuánto era? 4,18. Mm, Y lo tenemos que multiplicar por el cambio de temperatura que está experimentando. 20 grados. Voy a sacar mi calculadora. Entonces nos quedaría 200 por 4,18 y por 20. Nos da un resultado de... ¿Cuánto dio? 16,720. 16.720. ¿Ya? Perdón. ¿En qué unidad nos quedaría? Estamos hablando de calor, que es una energía, calor. Si te fijas en las unidades, por ejemplo, el gramo que está arriba se cancela con el gramo que está abajo y el grado Celsius se cancela. Por lo tanto, la unidad que te queda es el Joule. Y Joule es una unidad de energía. Aparte del calor, en este caso no están hablando del calor, ¿qué otra unidad de energía conoces? ¿Me pueden nombrar algunas? Aparte de la energía calórica, del calor, existen muchas energías. ¿Me pueden nombrar otras energías que no sea el calor? Me caí, se me fue el internet, ahí volví. ¿Ya? La pregunta que le estaba haciendo es que si me pueden nombrar otra unidad de calor. O sea, perdón, otra unidad de energía que no sea el calor. En- por ejemplo, energía eléctrica, energía sonora, energía lumínica. ¿Qué otra energía más conocen? Calórica, Eólica, hidráulica, química, por ejemplo, una pila. Eh, ¿Cuál más puede ser? Cinética, movimiento, potencial, mecánica, la nombramos. Maremotriz, las fuerzas de las olas de mar. Nuclear, donde trabaja el Homero. Ubican al Homero, ¿cierto? ¿Sí? El papá del Bar y de la Lisa. Y de Maggie. ¿Ya? sí, profe. Bueno, es importante que no se crea ni se destruye. Solamente se puede transformar, se puede convertir una energía en otra. ¿Ya? La clase pasada parece que les presenté un PET, ¿ya? Que lo quiero retomar un poco ahora, que se relaciona con la energía cinética y potencial. La energía cinética tiene que ver con el movimiento y la energía potencial tiene que ver con los cuerpos que están en reposo, pero en consideración a cierta altura. Y el PET que le presenté era ese, creo. No sé si lo vieron. Lo vamos a ver ahora. Y lo importante es reconocer que la energía de un cuerpo, o la energía entre la energía cinética y potencial, se mantiene, se conserva. La energía cinética se puede transformar en potencial o la potencial en cinética. Por ejemplo, acá vemos a una nena, ¿ya? O si quieren ponemos un perro, ¿ya? Y vamos a dejarlo jugar en la patineta al perro, ¿ya? Vamos a poner algunos gráficos, por ejemplo, ahí podemos ver el gráfico de energía cinética y potencial. Y la pregunta es, ¿en qué momento el perro que va en la patineta alcanza o tiene la mayor energía cinética? ¿En qué momento el perro tiene la mayor energía cinética? Cuando sube,
Cuando baja. Cuando baja. Si te fijas específicamente, cuando esté llegando a la parte más baja, tiene la mayor energía cinética. Y la mayor cantidad de energía potencial, ¿dónde la tiene? Cuando sube. Cuando sube a la parte más alta. La energía potencial, para calcular la energía potencial, va a depender de la masa, la gravedad y la altura. O sea, mientras más alto, mayor energía potencial. Por otro lado, la energía cinética va a depender de la masa y de la velocidad. ¿Qué es más fácil de tener, un camión o un auto? ¿Qué es más fácil frenar, en un camión o en un auto? En auto. En un auto, porque el camión le cuesta frenar, le cuesta detenerse, como también le cuesta salir, ¿ya? Porque tiene más masa. Hay algo que no se está considerando. El perro, si le da un impulso para andar en la patineta, ¿siempre se va a mover o hay un momento que se detiene solo? Va a haber un momento en que se va a detener solo. Se va a detener. ¿Por qué se detiene? Por ejemplo, si ustedes andan en un skate o patineta, ya se dio un impulso con el pie, pero Sí, independiente eso de eso, es de impulso. ¿por qué te detienes? ¿Por qué se detiene? ¿Cuál será la causa que te detengas? ¿Qué pasa si el perro es más guatón, come mucho, se mueve más rápido o más lento? Mira, ahí está Guardo, Es más lento porque pesa más. se mueve más lento, pero la energía se dice ser la misma, la energía cinética. Quitémosle la comida, está más flaco. Si está más flaco, se mueve más. Está muy flaco, no lo dejemos tan flaco, más o menos pongámoslo al medio. Y hay otra cosa importante que es el roce, o también llamado fricción. En este caso, entre las ruedas de la patineta y la superficie. ¿Qué pasa si hay roce? Que en la realidad hay roce. El perro se va a detener por el roce de la rueda de la patineta con la superficie o suelo. ¿Ya? Y esa energía en realidad se transforma en lo que es calor, energía térmica. Voy a copiar el PET si lo quieren tener, para después lo quieren jugar e interactuar ahí y repasar el contenido de energía cinética y energía potencial que estaba en ese tema. Le dejo copiado el link del PET o simulación sobre energía cinética y energía potencial. Una variable de estado, primero que todo, que es una variable de estado, son variables que dependen de un punto final y de un punto inicial. Y una de las principales variables de estado termodinámico es la energía libre, energía interna, que se representa con la letra delta U. Y la energía interna considera el calor y el trabajo. Y en realidad hay una suma, estaría mal la fórmula, pero la energía interna corresponde al calor más trabajo. Voy a tratar de copiar la fórmula bien. Energía interna corresponde al calor más trabajo. A ver si encontramos una fórmula acá. Y acá tenemos que analizar cuándo la energía interna, el calor es positivo y cuándo es negativo. No lo tengo ahí. No, tampoco lo tengo ahí. Acá sí. Déjame copiarlo. ¿Ya? Veamos esa imagen, por ejemplo, a ver qué nos dice. Eh, Acá hay un ejercicio incluso de energía interna. Primero que todo, la energía interna se relaciona con la primera ley de la termodinámica. Y la primera ley de la termodinámica se relaciona con la conservación de la energía. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo agua caliente, ese calor va a salir
desde el agua hacia el aire, hasta llegar a una temperatura promedio, temperatura de equilibrio. No es que se pierda, no es que el agua perdió calor, sino que salió del agua, pero se fue a otro medio, en este caso al aire. Porque, por ejemplo, el agua actualmente tiene 40 grados Celsius y en cambio el aceite tiene 30. ¿Qué quiere decir? Que el calor que tuvo en su momento el aceite y el agua se está liberando, se está yendo, en este caso, al aire, que sería el entorno o el medio ambiente. El calor puede ser positivo o se puede considerar negativo. Esta es la forma de energía interna que se relaciona con la primera ley de la termodinámica, que se relaciona con la conservación de la energía. ¿Ya? Cuando mi sistema, por ejemplo, es el agua, este vaso con agua, y se pierde calor, el calor tendría que ser negativo, porque mi sistema está perdiendo calor. Pero si mi sistema, este vaso, lo caliento, ¿qué va a pasar con mi vaso con agua? ¿Qué va a pasar con el agua? Se va a calentar, va a ganar calor. Por lo tanto, como gana calor, hablo de un proceso donde el calor sea positivo. El calor es positivo cuando va del entorno al sistema. ¿Y cuando es negativo? Cuando va desde el sistema al entorno. Les recuerdo esos conceptos de calor y sistema, ¿ya? Le puse el mismo ejemplo que puse delante. Cuando tengo una persona, por ejemplo, enferma al sistema respiratorio, no puede respirar bien, ¿ya? Mi sistema de estudio va a ser el sistema respiratorio de la persona. No va a ser el sistema circulatorio, el digestivo, el endocrino, el nervioso, no. Porque me interesa saber por qué no está respirando bien, ¿ya? Ese sería mi sistema. El sistema yo lo puedo separar, ya sea por un límite real o imaginario. No es que voy a cortar parte del cuerpo de la persona para saber qué le está fallando. Si le está fallando específicamente una parte de los pulmones, la tráquea, ¿ya? Sino que mi sistema puede ser por un límite imaginario. Y los tipos de sistemas pueden ser abiertos, cerrados o aislados. El sistema abierto intercambia tanto la masa como energía. El ejemplo que les puse delante, una olla, caliento agua, sin la tapa, el agua se calienta. ¿Qué va a pasar con el agua que se evaporó? Sale de la olla. Por lo tanto, está perdiendo masa. Como pierde masa, es un sistema abierto. Además de intercambiar energía, pensando que la olla está con la cocina encendida. Ahora, si a la misma olla le pongo una tapa, independiente que se evapore parte del agua, no se va a transformar, no se va a ir de la olla. Por lo tanto, tengo un sistema cerrado. Y el sistema aislado no intercambia ni masa ni energía. Un ejemplo, un termo. Un termo que esté bueno, no va a intercambiar energía, tampoco intercambiar masa, por lo tanto hablo de un sistema aislado. ¿Ya? Entonces me vuelvo a la diapositiva que estamos viendo ahora. ¿Ya? Recuerde que el calor va a ser positivo cuando va del sistema al entorno y va a ser negativo cuando va, lo dije al revés, ¿no? El calor es positivo cuando va del entorno al sistema. Tratemos de anotarlo mejor para que no se nos olvide. ¿Ya? Voy a copiar un cuadro de texto acá. ¿Sí? El calor es positivo cuando va del sistema al entorno. Lo contrario, el calor, para no escribir calor, ¿con qué letra se representa calor? Con la letra Q, significa calor. No sé por qué, puede ser que en el inglés se escriba con Q, ¿no? ¿Cómo se escribe calor en inglés? Los que son gringos, los que son buenos en inglés. ¿O no tienen inglés? ¿No le hacen inglés? No me acuerdo cómo se escribe, pero lo más probable es que parta con una letra. Más o menos. No me acuerdo cómo se escribe calor en inglés, pero puede que parte con la Q, por eso hay calor. Porque todas las letras de ciencia en realidad vienen del inglés. Lo mismo que los símbolos químicos. Por ejemplo, sodio o cobre, cupron, Cu. ¿Ya? Bueno, va a ser negativo, lo contrario, cuando va. Lo puse al revés, pues. Para que el sistema gane calor, tiene que ir desde el entorno
al sistema. ¿Qué quiero decir? Si el vaso con agua en mi sistema es lo que yo quiero estudiar para hacer un experimento, yo tengo que centrarme en este sistema. Si el agua está menos caliente es porque perdió calor, ¿ya? Calor y temperatura no es lo mismo. Por lo tanto, en este caso el calor sería negativo porque se está perdiendo, se está liberando. Y lo contrario, cuando va del el calor es positivo cuando va, está bien, del sistema al entorno. Y cuando va del entorno no lo estoy escribiendo mal. Si mi vaso con agua pierde calor, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Si el vaso con agua pierde calor, si pierde sería negativo. Y mi vaso es mi sistema. Por lo tanto, va a ser negativo en el caso que salga del sistema al entorno. Y lo otro, del entorno al sistema. Y la segunda variable que está dentro de esta función de estado llamada energía interna es el trabajo mecánico. ¿Qué era el trabajo? ¿En qué unidad se mide el trabajo? ¿En qué unidad se puede medir el trabajo? Porque la energía o el calor, que es energía, en Joule. ¿Ya? Por lo tanto, pero el trabajo, ¿se acuerdan en qué se puede medir? Hablamos de trabajo hace un rato atrás, en esa diapositiva. El trabajo se calcula multiplicando la fuerza por el desplazamiento de un cuerpo. El trabajo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser neutro. Cuando ya sea la fuerza o el desplazamiento no es cero, el trabajo va a ser cero, nulo. La fuerza, por ejemplo, si estoy sujetando un cuerpo, hago una fuerza, pero si no se mueve, no existe desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo es cero. Si el cuerpo lo muevo hacia abajo, la fuerza que está haciendo esto y el peso y el desplazamiento están en el mismo sentido, hacia abajo los dos, por lo tanto hablo de un trabajo positivo. Y cuando lo muevo hacia arriba, o sea, la fuerza y el desplazamiento son contrarios, sería un trabajo de signo negativo. ¿Ya? Entonces, el trabajo también puede ser positivo o puede ser negativo. En el caso que sea positivo, es porque el sistema va a ganar energía. Y para que sea positivo, lo tiene que hacer el sistema sobre el entorno. Y lo contrario, para que el trabajo sea negativo, el sistema tendría que hacer un trabajo sobre el entorno. Si el sistema lo hace sobre el entorno, es negativo. Y si el entorno sobre el sistema, sería negativo. Veamos lo que está planteado dentro de las diapositivas que acabamos de sacar de internet y después viene un ejercicio de lo que estamos hablando acá. Acá dice: calcule la variación de energía interna, se representa con la letra delta U, ¿ya? Para un sistema que absorbe. Si absorbe calor, ¿es positivo o negativo? ¿Positivo? Positivo. Por eso lo consideran positivo. 2990 positivo. Y realiza un trabajo. Si el sistema hace un trabajo, gasta energía. Por lo tanto, el trabajo lo consideran negativo. Y ahí sumaron calor, 2990 positivo, y trabajo, en este caso sería menos 4000, por lo tanto llegaba a un valor negativo de menos 1010. Y la unidad de trabajo, la unidad de calor, la unidad de energía interna es el Joule. ¿Se podía medir en otra unidad, aparte de Joule?
¿Existe otra unidad para medir energía aparte del Joule? Sí, ¿como cuál es otra unidad de energía conocen? La Fahrenheit no cuenta, ¿cierto? La Fahrenheit no tiene nada que ver con energía, la Fahrenheit es una escala de temperatura, ¿ya? Y recuerda que calor y temperatura no es lo mismo, ¿ya? El calor es una forma de energía, existen muchas formas de energía, como la energía eléctrica, energía química, energía nuclear, energía maremotriz, ¿ya? Y la unidad de energía es el Joule. También está la energía de los alimentos, energía alimenticia. Cuando usted come, está comiendo energía. ¿Usted de dónde obtiene la energía para mantenerse? La puede obtener a partir de productores, como también la puede obtener a partir de otros animales. Puede comer carne, puede comer huevo, puede comer lechuga, tomate, ¿ya? De ahí obtiene usted la energía para mantenerse. Eh, entonces, la unidad de energía es el Joule, pero también existe otra unidad de energía que se relaciona incluso con los alimentos. Usted cuando consume un yogur, una papa frita o lo que sea, ¿qué es lo que está consumiendo? ¿Qué unidad de energía estamos hablando ahí? O no se preocupan, llegan y comen, no así, como, así, gordo. ¿No se preocupan a su edad? Yo creo que sí, porque yo por lo menos cuando tenía tu edad, no, si es que no quiero completo, no, estoy gordo, no van a pescar las minas, cuando estaba en tercer o cuarto medio como ustedes, ¿o no? ¿Y en qué unidad estamos hablando de ahí? ¿No la recuerdan? Excelente, Anaís, las calorías. Entonces, otra unidad alternativa para medir energía también son las calorías. Pero las calorías se ocupan más que todo en los alimentos, ¿ya? Pero también es una unidad bastante conocida de energía, ¿ya? Si bien trabajo y energía interna no es lo mismo, pero también se pueden medir en Joule, que es en una unidad de energía, que también se pueden medir en calorías. Acá viene un ejercicio y con este cerramos la clase. ¿Qué hice? No, me equivoqué. ¿Dónde está el ejercicio? Ahí está el ejercicio. ¿Ya? Nos están pidiendo la energía interna. ¿Ya? Energía interna es igual a la suma de calor y trabajo. Energía interna también se representa con la letra delta U. Es igual al calor más trabajo. Calor se representa con la Q y trabajo con la W. Y acá vamos a reemplazar los números. Por ejemplo, nos están hablando de un motor que funciona en este caso con gases como el hidrógeno y el oxígeno en un cilindro, está en un sistema cerrado. Se produce una reacción química producto de la cual el sistema libera. ¿Qué pasa si el sistema libera calor? ¿El calor es positivo o negativo? Si el sistema libera, si el sistema pierde, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo, perfecto. Entonces, esos 1150 los tengo que considerar negativos. Continuamos leyendo. Además, la reacción hace que un pistón, que es una parte en este caso del motor, ¿cierto?, ubicado en la parte superior del sistema, se eleve al expandirse los gases. O sea, lo que está ocurriendo es que esta explosión, que sería dentro del sistema, dentro del motor que me interesa, ¿ya?, está haciendo un trabajo. El sistema hace un trabajo. Si el sistema hace un trabajo, ¿cómo se considera positivo o negativo? ¿Positivo? Es negativo. Cuando el sistema hace un trabajo, tiene que gastar energía. Por lo tanto, si gasta energía, se considera negativo. Bueno, y finalmente tendría que sumar, en este caso, dos números negativos. Lógicamente la respuesta es un número negativo.
sería menos 1150 más 480 me da menos 1600. Voy a sacar la calculadora por si acaso. 1150 más 480, 30, menos 1630 joules. Y finalmente, ¿qué significa que la energía interna sea negativa? Que el sistema está cediendo energía al entorno. La puede ceder en forma de trabajo o la puede ceder en forma de calor. Para ir cerrando con la actividad experimental que hicimos hace un rato atrás, para recordar y reforzar el concepto de calor específico, les comento que el agua sigue a 32 y el aceite sigue a 22, 23, es decir, el aceite se enfrió más rápido, como también el de antes se calentó más rápido. Por lo tanto, entre el aceite y el agua, y en relación a la pregunta que ustedes trabajaron, pregunta de investigación, que era esa, se cumple la predicción, se cumple la hipótesis que propuso en este caso Gisley, ¿ya? Donde el aceite se calentaba más rápido, pero también se enfriaba más rápido. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta de la clase. No, profe, ninguna. No, profe. La grabación igual se la voy a subir a mi canal, que tiene mi nombre, Eduardo González Orellana, si la quieren repasar y Ya, la quieren profe, gracias. a la gente que faltó a clase. Que tengan bonito fin de semana, que celebren con Igual, profe, que la pase bien. Usted igual, Mira. profe, que esté bien. el gobierno. Cuídese, disfrute. Gracias igual.